Yo soy odontólogo. Por falsos testimonios estuve 48 días en una cárcel en Chile. Los menores sí mienten y está comprobado en muchos estudios internacionales. Sí, la cárcel, un beso en la mejilla, normal. Los Guardianes presenta Delitos Sexuales, Custodia, Dinero y Venganza, parte 2. Pues la misma justicia colombiana estaba llevando a las cárceles injustamente, simple y llanamente por unos testimonios a veces mal elaborados. Pasó el lunes, se fue la niña a estudiar común y corriente. Nosotros en la casa esperándola. Cuando ya no llegaba. Es que la niña le ha dicho que la plata se la daba yo, que para que dejara manosear y para que no se quede. Hola, bienvenidos nuevamente al único programa en Colombia que promueve la defensa de los derechos humanos, Los Guardianes. Hoy presentaremos la segunda parte de este especial que evidencia la inoperancia de la justicia colombiana y los vacíos jurídicos que llevan a inocentes a pagar largas condenas en las cárceles de Colombia y el mundo. Acompáñenos. Yo soy odontólogo. Por falsos testimonios estuve 48 días en una cárcel en Chile. Sin embargo, creo en la justicia en Colombia y especialmente creo en el perdón. Convivía con una persona, la cual ya íbamos a formalizar nuestro hogar, digámoslo así, en un apartamento que habíamos conseguido. Y a la fecha de ya ocupar el apartamento, el menor en cuestión supuestamente informa a su mamá de que yo había cogido sus partes íntimas y allí desencadenó el problema que me llevó a prisión. Fue mi ex esposa la que en este caso instauró esa querella criminal, como es el término jurídico, o esta denuncia. Y como dije anteriormente, tuvo que ver por el miedo que tenía ella de que yo pudiera quedarme con la custodia de mis hijas. Puede haber habido una manipulación, sí, por parte de la familia, porque no halló razón ni se halló razón porque el menor de la noche a la mañana iba a hacer esta acusación tan severa. Es decir, la ganancia secundaria en este caso era sacarme del camino de las niñas para que yo no pudiera interponer ninguna otra acción legal. La justicia colombiana tiene una legislación garantista, pero en tratándose de delitos sexuales, el principio de presunción de inocencia se ve bastante diezmado, si se puede decir así, en el sentido de que todo el que es indicado de la comisión de la conducta atentatoria contra la libertad y formación sexual entra a la sala de audiencia con una presunción de culpabilidad. Yo fui acusado en el año 2010 por mi ex esposa de abuso sexual en contra de mis hijas y además de recolección, reproducción y exhibición de material pornográfico donde mis hijas eran supuestamente las víctimas. Todo esto sucedió en Chile, donde yo en ese momento vivía. Y debido a esta falsa acusación, yo pasé 48 días en la cárcel antes de poder demostrar mi inocencia. ¿Qué es el acto sexual? Unos tocamientos en las partes íntimas del menor que obviamente están vulnerando precisamente su integridad sexual.
pero que no van a encontrar hallazgos de tipo médico ni de tipo biológico. Aquí la fiscalía básicamente se va a basar en lo que el denunciante o la denunciante manifieste y en lo que el menor, la menor, niño, niña, adolescente diga en la entrevista o en los diferentes entrevistas y procedimientos que le haga la fiscalía como ente investigador. Hay una situación que es bastante inusual y es que yo jamás recibí una notificación. Yo en realidad me enteré de esta acusación en una oportunidad en que me acerqué al edificio donde vivía mi esposa con mis hijas para prestarle apoyo moral por una situación muy difícil que ella estaba viviendo. Ella en ese momento me pide que la espere en la recepción del edificio, que ella baja a recibirme, y minutos después llega la policía para llevarme detenido, informándome que yo tengo esta acusación cursando en fiscalía. De delitos sexuales se han llevado muchos casos, pero las absoluciones han sido pocas por la singularidad de esos casos. La persona que me acusa después en juicio también argumenta eso, que yo nunca tuve queja alguna, ni la familia de ella, ni ella como pareja mía, ni el niño, sino que el niño también sufría, en su momento se atacó una celotipia que él sufría hacia su mamá. Mi segunda sorpresa era que ya para esa instancia yo había presentado la declaración ante la Policía de Investigaciones, se habían recopilado ciertas pruebas que hablaban de mi inocencia. Sin embargo, el juez que llevó a cabo esta acta de formalización, junto con el fiscal que me acusó de otras cosas que en realidad no tenían nada que ver con el caso, me hicieron considerar una persona de peligro para la sociedad y el juez dicta prisión preventiva, que es el momento en el cual yo soy detenido y llevado a los calabozos en el centro judicial en Chile. Cuando a usted le muestran las pruebas, usted dice aquí no hay nada. Sin pruebas, eso se le acerca a uno todo el mundo a decirle lo mismo. Le dicen yo soy inocente, yo esto. Sin pruebas, usted no puede decir que usted es inocente y usted no tiene pruebas. Entonces eso fue una de las partes también que se apeló que se tomó dentro de la apelación y que nunca tuvo en cuenta la juez. Se invierte esa presunción al punto de que han llegado a decir algunos especialistas que es más delicada, es más compleja la sindicación de un delito sexual que hasta la de un homicidio. Yo fui víctima del sistema de justicia en general. Fui víctima porque desde la fiscalía yo fui acusado, siendo la fiscalía un ente investigador. La fiscalía me colocó el rótulo de acusado desde un primer comienzo. En nuestra justicia existe esa margen de dilatación procesal, llamémoslo así, en la que tú empiezas un juicio y ese juicio se alarga y se alarga porque los señores se van a paro, o porque simplemente el juez está enfermo y hay que aplazar la audiencia, o porque el fiscal le faltó un testigo, y aún así pasando a otras instancias cuando ya han condenado. Hay personas que llevan 3, 4 años esperando que un tribunal le conteste si lo va a dejar libre, o en su defecto le aumentan la condena o le bajan unos años a su condena o se la dejan igual, pero son muchos los casos que hay así. Tan así es que cuando yo me presento a la audiencia de formalización, el fiscal ocultó pruebas que le había presentado la Policía de Investigaciones, presentó testimonios a medias que me hacían ver como culpable, me presentó acusaciones de las cuales yo nunca había sido, acusaciones falsas. Se lo voy a explicar muy corto. Yo tuve un accidente de tránsito en el cual fui víctima de este accidente de tránsito y él me presentó a mí como victimario del accidente. Los menores sí mienten y está comprobado en muchos estudios internacionales de profesionales que están capacitados y que han estudiado muy a fondo el delito sexual, y más cuando es con menores de 14 años, en los que nuestra justicia, entre comillas, son más rígidos en juzgar a estas personas por su famosa ley de infancia y adolescencia. Es un mito pensar o creer que los niños siempre dicen la verdad.
Está científicamente comprobado que los niños desde una edad aproximada a los 5 años ya tienen la capacidad para mentir, para fabular, que pueden ir estructurando la mentira en la medida en que transcurre más edad. Desde ese primer momento en la audiencia de formalización me di cuenta que efectivamente el fiscal tenía la intención de perjudicarme de cualquier forma. Precisamente eso es el punto neurálgico del asunto, de que hay jueces que con la sola versión del menor, así haya sido dada por fuera de una sala de audiencia, que es el escenario donde se debe construir la prueba, profieren sentencias de condena con la sola versión del menor. Más adelante, cuando estoy en la cárcel, la Fiscalía, a través de mis abogados, me ofrece la posibilidad de declararme culpable a cambio de ciertos beneficios, a lo cual yo no accedí, porque les dije que esa no era la verdad, que yo tenía que presentar mi verdad y que me iba a exponer a un juicio porque tenía que demostrar mi verdad. Pronto por devengar un sueldo, a veces por buscar positivos, que para nadie es algo oculto, les importa es condenar, condenar y condenar, y no miran con veracidad si esta persona puede ser inocente o no. Sí, yo estoy en la cárcel, me vinieron por violación, no sé qué, tengo que hablar carnal en la vaina. Llegó el momento de una breve pausa en Los Guardianes. Ya volvemos. Yo prácticamente me dedico por ahí a hacer turnos de celaduría, el trabajo por ahí. Sí, como celador. Trabajo así, cuidando casa cuando me llaman para hacer los turnos. Y cuando yo me presenté al juicio, el fiscal me solicitaba inmediatamente 12 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio, porque ya me lo había ofrecido y yo lo había negado. Y en el proceso del juicio se presentaron falsos testigos por parte de la Fiscalía, los peritos presentaron falsas pruebas, el fiscal presentó también falsa acusación. Una señora, porque yo estaba trabajando ese lado una casa y ella me vendía a mí la alimentación y después yo iba allá a la alimentación allá y entonces ya me dijo a mí que le podía regalar un cemento y unas varillas para construir, porque esas casas no tienen columnas. Inclusive él no tuvo en cuenta que la Policía de Investigaciones me exoneró de una de las denuncias, que era la producción, exhibición de material pornográfico, porque no encontraron absolutamente nada, por supuesto. Él omitía decir esto. Pues yo me negué sobre eso porque yo no voy a regalar lo que no es mío. Empezó a derrumbar su castillo de naipes en la medida en que la verdad iba saliendo a flote, y es por esa razón que hoy puedo contar mi historia. Esa señora se enojó conmigo y entonces pues ahí un día estaban las hijas de ella por ahí jugando, no sé qué, y por ahí entró una hija de ella por ahí, fue que la acaricié y le toqué para las piernas y eso, y en eso vino ella, entonces bebió, entonces me echó la policía y todo, me echó la mano diciendo que yo había abusado de ella y que todo eso. Las prácticas abusivas anulan la espontaneidad del niño o niña, plagan su mundo interior de angustias, fobias, sentimientos de persecución y culpa. Tenía como 12 años, yo tenía 27, por grosería, pero no por intención de ella ni nada.
Y ella sí me acusó como si hubiera hecho un delito. Claramente existen falsas denuncias originadas por múltiples situaciones, pero debemos reaccionar correctamente ante las señales de alarma que emiten los menores que son víctimas de abuso sexual, ya que presentan lesiones y marcas visibles en su cuerpo, que no siempre son evidentes. El niño puede presentar dificultad para caminar o sentarse, puede presentar moretones, mordeduras o incluso infecciones en las zonas genitales. En algunos casos aparecen rótulas en las prendas de vestir, sangre en la ropa interior, entre otros. Como conocía a ella, la cogí, la acaricié, le toqué la pierna y no fue más, pero yo no, en el momento no hice nada con ella. Sí, hay casos en los que hay compañeros o personas que ya están esperando que la justicia, sabiendo que han cometido un error, como que no quieren salir de ahí antes, digámoslo así, intentarían hacerlo de volver a usted detrás de las rejas. Yo viví un punto de la noticia cuando la gente que está detrás de un televisor dice, si estuvo en una cárcel por algo será, y es fácil juzgar. Y pasan muchos años de trámites judiciales para uno poder en algún momento decir, soy inocente. Los procedimientos que estamos utilizando, por ejemplo, la entrevista forense, son procedimientos que copiamos de los norteamericanos, que se hicieron acá por una capacitación muy somera que hacía la embajada americana en su momento, una capacitación que duraba máximo 15 días y ya sacaban entrevistadores forenses. Eso no es posible, eso no es posible. Para que usted verdaderamente se constituya un entrevistador forense necesita por lo menos 1 año o 2 años de entrenamiento. Bueno, yo escribí una serie de cartas para mis hijas. En principio era contarles a mis hijas la verdad, era de alguna manera presentarles a mis hijas cuál es la historia de su padre. Jamás pensé que primero me fuera a extender tanto en esa historia y segundo tampoco pensé en que esas cartas a mis hijas pudieran convertirse en un libro. El testimonio de el menor, niño, niña, adolescente, supuesta víctima de delito sexual, no puede ser el óbice para que se condene a una persona. Reitero que además de ese testimonio, que obviamente es importante, que se debe recoger de la manera más profesional y científica posible y ser sometido a otros filtros de investigación. Entonces, este punto aclara eso. Hay que buscar la veracidad, vuelvo y digo, hay profesionales y hay cómo buscar esta verdad, si es clara o no. Y como dicen por ahí, si lo hizo, páguelo. Y si no, pues así mismo no tiene por qué pagarlo. Gracias a la ayuda de mi actual esposa, que después de leer el libro me dijo, amor, esto puede servirle a mucha gente, esto le puede servir a otras personas. Esta es una manera de mostrar otra realidad que no conocen muchos colombianos, que no conocen muchas personas. Tu vida es un testimonio. Esto merece ser publicado. Pues pierde uno todo su núcleo de estabilidad económica, su familia también se va al piso, la vengación salarial, como te digo, un beneficio que tiene uno al estar vinculado a una empresa, el sistema de salud, porque tú sabes que en la cárcel el sistema de salud es deprimente. Bueno, tantas cosas que pierdes tú al privarte de la libertad, vida social, el daño que se le crea a la familia, vuelvo y digo, y a uno personalmente, no solo en el aspecto salarial o de trabajo, sino en la salud, como te digo, en lo psicológico, hasta en lo mental puede crear un defecto. Usted sabe que cuando uno ingresa a la cárcel, lo primero que le preguntan a uno los demás internos es cuál es el delito por el cual es uno acusado. Y usted sabe también que el delito más castigado dentro de las cárceles es el delito de índole sexual. En este caso yo estaba acusado de abuso sexual en contra de mis 3 hijas. Por lo tanto, mi futuro en la cárcel no era nada promisorio. Sí, que el abuelo la tocó. Es más, si la niña no lo dice, va la mamá o el papá y dice, yo encontré a mi papá tocando a la niña. Esto no tiene pies ni cabeza. Los delitos sexuales no tienen pies ni cabeza.
Repitiendo otra vez, sí hay depravados, sí hay personas que han cometido el delito, pero hay mucho inocente, las cárceles están llenas de inocentes. Así es que a la primera pregunta que me hicieron los internos de por qué estaba yo en la cárcel, yo dije que estaba en la cárcel porque era narcotraficante. Y esa fue una careta que yo utilicé durante el tiempo que estuve ahí, al punto que todos los internos me conocían como Colombia. Todos me saludaban como Colombia y cuando había visitas ellos me presentaban con sus familiares como Colombia. Eso nosotros hacemos el escrito, el folleto de las injusticias del delito sexual, que usted en la cárcel no sentía como el placer que siente uno cuando ahora ve que llegó el delito sexual al extracto 5, 6 y 7, que ya está involucrado el defensor del pueblo, el general Palominio, entonces que ya le va a llegar a los magistrados, que ya una secretaria le va a decir el magistrado me acosó, vamos a ver cómo se van a defender ellos, el juez me acosó, vamos a ver cómo se van a defender. Yo no tengo contacto con ellos, a pesar de haber perdonado a mi exesposa, a pesar de haberle evitado a ella ese paso trágico de ir a una cárcel, especialmente como extranjero. Gracias a Dios no soy rencoroso, pues la espiritualidad que me han enseñado y un Dios que hay presente y vivo y la intercesión de la Virgen María, pues como que no me ha dejado llenar de ese rencor y ese... Pienso que no, sencillamente de pronto pasaría por el lado o lo saludaría ya. La verdad no sé qué, pero sí tengo muy claro que rencorosamente no actuaría. Estoy en libertad condicional, ¿sí? Pero todas las pruebas están a mi favor. Entonces ahora las estoy pidiendo autenticadas por el juez, que me entregue pruebas auténticas, a ver dónde está la prueba reina. Porque si un caso ya fue resuelto por la Fiscalía delegada ante el tribunal y lleva más de 3 años esa resolución en firme, ¿cómo apareció el otro fallo, la otra resolución del mismo juez, de la misma Fiscalía? O sea, yo no puedo decir hoy que no es cierto y mañana sí decir que es cierto, porque entonces... Yo quiero creer que en realidad hay justicia. Quiero creerlo porque nadie más debe pasar situaciones como las que pasé yo o como las que han pasado muchas otras personas. En muchos de los casos no pasa nada, ¿sí? En muchos de los casos no hay una consecuencia penal para esas personas. Pese a que ahora la justicia tiene o estipula que el falso testimonio no es excarcelable, da una pena superior a los 6 años, entre 6 y los 12 años. Ese proceso fue muy bonito, porque efectivamente usted se libera, cuando perdona se libera de todo el yugo del odio, del rencor, usted se libera de eso. Inocente. Gracias a Dios, inocente. Vivo con ella, sus hijos son mis hijos y me aman como un papá falso, como me lo dice el niño, que tiene 12 años, cuando me dice eres mi mejor papá falso. Bueno, ese es el aliciente, ¿no? Que le permite a uno seguir caminando, ¿no? Con la frente en alto, como tiene que ser. Aquí finaliza este especial sobre delitos sexuales, el cual nos plantea el interrogante de hasta dónde podemos llegar cuando se tiene como fin la venganza. Los esperamos el próximo sábado en una nueva entrega y los invitamos a ser guardianes de sus derechos. Hasta pronto.